Súper. Básicamente, para que quede un poquito en el video lo que acabamos de hablar, acá estamos David, Tatiana desde Sydney, David desde Bogotá, Colombia, y vamos a conversar entonces el día de hoy sobre lo que nos ofrece Australia y Canadá como destino académico. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me informan, porfa, cuando la estén viendo? Ya. Excelente. Entonces, nos vamos con Canadá. Esta va a ser una presentación, la idea es que sea dinámica, que sea, digamos que de alguna manera puntual y encontremos y entendamos qué nos ofrece Canadá como destino. Canadá, aquí como lo podemos ver en esta primera diapositiva, nos ofrece la oportunidad de estudiar, de trabajar en ciertos tipos de programas académicos y como algo muy marcado, acceder a posibilidades migratorias. ¿Sí? Tiene, digamos que, varias características el país. Es el segundo país más grande del mundo en extensión de territorio, que es algo muy importante. Siempre se ha escuchado desde hace muchos años, de hecho tengo los recuerdos y en mi memoria de escuchar que Canadá está buscando inmigrantes y personas que vayan al país a ayudar a poblar como tal toda su extensión de territorio. Y esto se debe a varios factores y es que la mayoría de personas que habitan en el país son de edades altas y necesitan precisamente ese recambio para poder mantener sus industrias a flote. Una característica muy importante de Canadá, que es este segundo punto que vemos, las estaciones marcadas. Y como vemos, con un negativo. Es un país que realmente está hecho, construido y funciona bajo el frío. Es un país que tiene sus estaciones, como todos los países pues estacionarios, su invierno, su verano, su otoño, su primavera. Sin embargo, el invierno es bien marcado y varía muchísimo según el lugar de Canadá al que nos enfoquemos. Básicamente, Canadá está compuesto por 10 provincias. Las provincias son las que están en el límite con Estados Unidos y está compuesto por 3 territorios, que son los territorios del norte, donde su característica básica es donde están ubicados los aborígenes canadienses, que se conocen como First Nation en Canadá como tal. Vamos yendo de izquierda a derecha, encontramos la provincia de British Columbia, donde la capital es Victoria, que está en la gran isla de Vancouver. La ciudad que más conocemos o principal prácticamente de Canadá, que es Vancouver, está en todo este borde. Aquí hay varias ciudades como Kelowna, está Kamloops, está Prince George y hay varios lugares de un tamaño pequeño y mediano donde hay alternativas de estudio interesantes. Hay algo muy interesante con esta provincia y es que las montañas rocosas que están más o menos por esta frontera donde ven la flecha, hacen que en la provincia se genere un microclima, por lo cual no es tan frío como el resto de Canadá y en verano puede llegar a tampoco ser tan caliente. Eso es importante. Encontramos Alberta. Esta provincia, la capital es Edmonton. La ciudad más conocida de la provincia es Calgary. Es una provincia que es reconocida por su industria en la parte de gas y petróleo. Y de hecho es la provincia donde se encuentra el salario más alto de Canadá cuando uno está trabajando tanto como estudiante como trabajador. Seguimos con Saskatchewan y con Perdón, Manitoba. David, ¿Sí? te voy a interrumpir un segundito. Están Claro. escribiendo unas preguntitas ahí en el chat, pero bueno, hay una pregunta y también mencionan que no se ve bien dónde está señalando. No sé si de pronto puedes mover un poquitico más el mouse o para Ahí que lo ven. puedan. Es que se ve, pero súper chiquitico. Ok, a Creo ver, que puedes déjame hablar ver. como un poco de colores, como Alberta es el naranjita. Ah, ok, sí, perfecto, genial.
Excelente idea. Entonces, efectivamente, Alberta es la provincia, la segunda provincia de izquierda a derecha, la naranja específicamente. Lo que les mencionaba, los fuertes de esa industria es toda la parte de gas y petróleo, y digamos que se reconoce mucho por esa industria. La que sigue a la derecha, la amarilla, Saskatchewan, donde vemos la capital en la parte inferior, Regina, la siguiente ciudad principal, Saskatoon, y junto con la que sigue a la derecha, que es Manitoba, esta provincia verde, son conocidos como la llanura de Canadá. Entonces, estas tres provincias, Alberta, Saskatchewan y Manitoba, son las provincias más frías del país, también porque entran muy fuerte los vientos del Atlántico por esta península que se puede ver llamada Hudson Bay, que es la que está, digamos, donde está la entrada del mar. Y por esta característica, la densidad poblacional tanto de Saskatchewan como de Manitoba es muy baja, y por ende tienen programas donde incentivan a que estudiantes internacionales puedan llegar allí y tener bastantes buenas opciones para aplicar a un permiso de residencia. Esto sucede precisamente en las ciudades principales de estas dos provincias, como son Winnipeg en Manitoba, que es la verde que está abajo, como Regina, Saskatoon y algunas ciudades intermedias. Después de la verde, que es Manitoba, esta grande amarilla, que es hacia Estados Unidos, se llama Ontario. Ontario, la capital de Ontario es Toronto, y también está la capital del país, que es Ottawa. Toronto queda hacia la parte sur de la provincia y tiene varias ciudades principales como es London, como es Hamilton, está la región de Niágara on the Lake, que es donde están las famosas cataratas del Niágara, está Ottawa, están ciudades como Kingston, que fue la capital anterior de Canadá, y también tiene temas interesantes como programas pilotos en ciertos territorios, como se puede ver en el mapa. Hay una ciudad que se llama Sudbury, hay otra ciudad que se llama Thunder Bay, y son unas ciudades que hacen parte de un programa piloto que se llama Programas Rurales del Norte. Entonces ya profundizaremos un poquito más en unas diapositivas siguientes. Después sigue esta provincia grandota naranja, es la provincia de Quebec, es la provincia en principio francófona del país. Está la capital de la provincia, se llama Quebec City, y la ciudad principal, la que todos conocemos de esta provincia, es Montreal. Montreal tiene como característica que es una ciudad bilingüe, se maneja el inglés, se maneja el francés, y realmente en términos de estructura de ciudad se podría denominar como la capital cultural de Canadá. Si lo comparamos con Australia, que ya profundizaremos en Australia, es como el Melbourne de Canadá, básicamente. Allá tiene circuito de Fórmula 1, tienes el Circo del Sol, tienes festival de jazz, festivales de invierno. Es una ciudad con una vibra bien interesante y es una puerta de entrada muy fuerte para el bilingüismo, ya que uno normalmente en esa ciudad a donde llega lo saludan good morning o bonjour, y dependiendo de cómo uno responda, a sí mismo digamos que se va a desarrollar la conversación. Es una provincia bastante grande y tiene varias particularidades, ya que su historia es básicamente una colonia francesa, y para ellos mantenerse como provincia de Canadá tienen bastantes requerimientos para el gobierno federal para mantenerse siendo parte del país. Dentro de eso tiene aportes de los impuestos de las demás provincias, y además tiene ciertos beneficios en términos de estudios, ya que en esta provincia las instituciones privadas dan acceso a beneficios migratorios que también ya les estaré explicando. Hacia la derecha de esta provincia grande naranja, Quebec, se encuentran 4 provincias que son las provincias del Atlántico. Está una hacia la esquina superior derecha, que si de pronto van el mouse muy pequeño, pero aquí lo estoy moviendo. Esta es la provincia de Newfoundland and Labrador. Hacia abajo hay un par
de provincias que están en amarillo, que es Prince Edward Island, está Nueva Scotia y está como rosadita al lado de la naranja pequeña, que es New Brunswick. Esas 4 provincias son las provincias del Atlántico que tienen programas pilotos también muy fuertes para el tema de incentivar migración hacia estas provincias. Como ven, todo lo que he mencionado de las provincias y de Canadá siempre terminan enfocados en temas de migración. Podría decirles que Canadá es el destino cuando lo que se está buscando es migración. Definitivamente las oportunidades, alternativas y de hecho también costos que ofrece Canadá son prácticamente, diría que únicos. Siempre está, digamos que algo que lo marca mucho y que hace que en Colombia se le tenga un poquito de miedo al tema y es el frío, pero como les mencionaba, es un país que está hecho y funciona perfectamente acondicionado para el frío, ¿vale? Ahora, aquí vamos a ver un paso a paso y dentro de este paso a paso, los programas académicos y de cómo con este paso a paso podríamos llegar hasta un permiso de residencia o ciudadanía. Lo primero, que marca muchísimo el país, y esto es algo muy importante de este Canadá versus Australia, y es el tema de los idiomas. En Canadá se puede estudiar inglés, también francés, como les expliqué en la diapositiva anterior, pero hay algo que lo marca gigantemente y es que no hay posibilidades de trabajo cuando se estudia el idioma. Eso hace que Australia en este punto sea el gran ganador. Entonces, eso es algo bien importante. Se remarca el tema del estudio online, que es algo que ha surgido en Canadá, en Australia y en diferentes países por todo el tema de la pandemia. Está la posibilidad de que uno se pueda preparar de manera online para acceder a un mejor nivel de inglés, poder tener mejores posibilidades en el destino al que se llegue y de hecho poder aplicar a programas que de alguna manera puedan ser superiores a solamente estudiar el idioma. Ese sería el primer punto. Ahora, tenemos un paso 2 o un programa 2 que muchas veces se convierte en el primer paso cuando uno decide Canadá. Esos programas son programas que se llaman diplomas co-op. Esto básicamente son programas como diplomados, lo podríamos llamar. Son programas que cuando uno en un programa de Canadá encuentra la palabra co-op, quiere decir que tiene una práctica que puede ser remunerada. Estos programas requieren de un nivel de inglés entre A2 y B2. Son programas que están muy enfocados en la parte de Customer Service, de Business Administration, de Business Management, de Marketing Digital, hay algunos en Big Data, en ciberseguridad, y son programas que, primero, el nivel de inglés se certifica por medio de un test con la escuela que dicte el programa. Esos tests no tienen costo. Y si se tiene el nivel, se puede ingresar directamente. La estructura de estos programas es que tienen de duración entre 1 y 2 años, de los cuales el 50% del tiempo del programa se estudia, el otro 50% del programa se accede a una práctica en el área de estudio y durante todo el programa hay permiso de trabajo. Entonces, para hacer un ejemplo, un programa de 1 año en Customer Service. 6 meses se estudia, no se estudia inglés, se estudian módulos relacionados con el área, en este caso Customer Service. 6 meses posteriores se tiene una práctica en el área de Customer Service, que de hecho es un área donde las probabilidades de que esa práctica sea remunerada son muy altas. Y todo el año hay permiso de trabajo. Entonces, esta es una opción interesante y de hecho, en términos de presupuesto, también digamos que es bien atractiva. Ya hablaremos un poco más de presupuestos. Ahora, el paso 3. El paso 3 es básicamente el primer paso para un proyecto migratorio full en Canadá.
Este tercer paso es ingresar a un programa técnico o universitario. Vamos a ver que en Canadá este tema de programas técnicos es muy valioso, ya que son programas que están muy enfocados en brindar o dar la práctica necesaria en el área de estudios para poder salir prácticamente con el mercado laboral completamente abierto y disponible para empezar un proceso de trabajo como tal en Canadá en el área que se haya estudiado. Estos programas, los programas técnicos, requieren entre un nivel B1 y C1 de inglés, y la diferencia que se puede tener con los programas universitarios es que los programas universitarios están mucho más enfocados en la parte académica y de investigación. Esas son las principales diferencias. Y, por supuesto, que el presupuesto de un programa técnico versus un universitario, un programa técnico es más económico que un universitario y de hecho con menor duración. Aquí hay algo muy importante y es que cuando se hace en un programa en este tercer paso, hay beneficios para la familia, es decir, para pareja e hijos. ¿Qué son esos beneficios? Cuando se viaja en pareja, el estudiante a este nivel 3 de programa técnico o universitario puede trabajar medio tiempo mientras estudia, tiempo completo en vacaciones. La pareja aplica a una visa que se llama Open Work Permit, es decir, es una visa de trabajo abierta. Y los hijos tienen acceso a educación prácticamente gratuita. Digo prácticamente porque hay distritos escolares, que es como se divide la parte de high school para los niños en distritos escolares, que son gratis, completamente gratis, y otros donde el año escolar puede costar $2,000 canadienses, un año escolar. Entonces, realmente cuando es una familia la que quiere buscar una opción de migrar por medio de estudios, ese beneficio para los hijos es algo que es realmente genial. Ahora, en los programas técnicos y universitarios encontramos diferentes niveles de programas. Los primeros 4 son programas mucho más fuertes en colleges, es decir, programas técnicos, y los últimos 3 mucho más fuertes en las universidades. Uno puede encontrar programas técnicos llamados certificates, que duran un año, diplomas, que duran 2 años, advanced diploma, que duran 3 años, y postgraduate certificate y diplomas, que ya son a nivel de posgrado, que pueden durar entre 1 y 2 años. Recuerden que estos son programas técnicos enfocados en recibir y obtener todo el conocimiento práctico para salir a trabajar en las industrias que requiere el país. Las universidades ofrecen los bachelors, que son como los pregrados para nosotros, que usualmente duran 4 años, los master degree, que dependiendo del área de estudio duran entre 1 y 2 años, y los doctorados, que usualmente tienen una duración de 4 años y pues son súper enfocados en el tema de investigación. Ahora, el paso 4, después de que terminas tu programa académico, ya sea a nivel técnico o universitario, vas a tener acceso a una visa de trabajo por medio de un Post-Study Work Permit, conocido como el PSWP. Esta visa de trabajo la van a otorgar entre 1 y 3 años y eso va a depender de la duración que haya tenido el programa académico. Si el programa académico duró un año, como un certificate, por ejemplo, entonces esta visa de trabajo la dan por un año. Si el programa académico es un diploma o un advanced diploma o un bachelor o un máster que dure 2 o 3 años, esta visa de trabajo la van a dar por 3 años. Esto ya es una visa de trabajo para trabajar puntualmente en lo que se estudió. Y por supuesto, si uno viaja con pareja o con hijos, se extienden también estos beneficios para la pareja y los beneficios de educación a precio de estudiante doméstico para los hijos. Es decir, si uno se va con su pareja, por poner un ejemplo, el estudiante estudia 2 años, tiene permiso de trabajo de medio tiempo mientras estudia, tiempo completo en vacaciones. La pareja
tiene visa de trabajo de 2 años. Cuando el estudiante termina su programa de 2 años, va a obtener un Post-Study Work Permit de 3 años. Y la pareja también va a tener una visa de trabajo de 3 años. Estamos hablando de un proyecto de 5 años, ¿sí? Ahora, ¿cómo es ese salto de pasar de tener experiencia laboral por medio de un Post-Study Work Permit a una residencia permanente? Básicamente en Canadá, y esto es algo muy importante porque cada provincia tiene su programa de migración, entonces ahí obviamente nos ajustaremos a lo que busque cada quien, pero a nivel general, lo que van a pedir para poder aplicar ese permiso de residencia es estudios, haber culminado un programa académico a nivel de college o universidad en Canadá. Lo segundo, el nivel del idioma. El nivel del idioma, si se hizo en una provincia de inglés, certificarlo por medio de un IELTS, que es el más común. Si es un programa en la provincia de Quebec, que es francés, certificarlo por un examen avalado por el gobierno. Puede ser el test DAF o hay un programa interno, un examen de TEF, si no estoy mal, ese dato exacto se los quedo debiendo, pero básicamente les piden tener un nivel B2. Lo tercero, tener experiencia laboral en el área que se estudió. Y es ahí donde es clave tener esa visa de trabajo. Se va a tener el tiempo para completar esa experiencia laboral en lo que se estudió, que usualmente debe ser de 1 año. Digo usualmente por lo mismo que les mencionaba ahora. Cada provincia tiene su requisito. Y además de tener esa experiencia, cuando tienes un contrato laboral, cumpliendo con esos 4 requisitos, puedes aplicar a una residencia permanente. Y hay 2 maneras de aplicar a esa residencia permanente. Por un mecanismo muy famoso en Canadá que se llama Express Entry o por medio del programa de nominación provincial. Ya uno puede jugar con eso según más le convenga y según pues el número de puntos o requisitos que se deban cumplir. Cuando se hace por el Express Entry, se hace específicamente por una rama del Express Entry que se llama Canadian Experience. Y ese Canadian Experience está básicamente, se da por el tema de la experiencia laboral que se desarrolla en Canadá. Y el programa provincial básicamente es que, por ejemplo, les pongo un ejemplo, en Saskatchewan, por ejemplo, la provincia fría que casi no tiene habitantes, esta provincia, cuando uno hace un programa académico en Saskatchewan, como uno puede trabajar medio tiempo mientras estudia, ese tiempo que uno trabaja mientras estudia, sea en un McDonald's, sea en un Starbucks, sea en lo que sea, esas horas de trabajo las cuentan como job experience y piden 960 horas. Es decir, que prácticamente si uno hace un programa de 1 año y consiguió trabajo a partir del mes 2, puede completar esas horas de trabajo de job experience en ese año académico. Y cuando termina el programa, acceder a la visa de trabajo, una vez tenga una oferta o un contrato laboral, ya como cumplió con el número de horas, también cumplió con el estudio, puede aplicar a un permiso de residencia. Eso puede pasar en un rango de 1 año y medio, básicamente. Eso puntualmente en Saskatchewan, por ponerles un ejemplo. Entonces, esos programas provinciales son los que abren muchas veces la puerta para que uno sepa hacia dónde dirigirse. Y además, como beneficio súper interesante, uno puede hacer un programa académico, por decir algo, en Ontario y recibió su visa de trabajo. Con esa visa de trabajo se puede mover a cualquier lugar de Canadá y a cualquier provincia que pueda facilitar quizás un poco más ese acceso a la residencia permanente que la misma provincia donde se estudió. Entonces, pues realmente, como les mencionaba, es un país que, como ven, se enfoca muchísimo, muchísimo a poder llegar a ese beneficio de migración cuando es lo que se busca. Por último, pues por supuesto, aquí estamos hablando de algo bien general. Ya cuando podamos quizás establecer una consultoría personalizada, podremos encontrar cuál es el programa que más se adapte a lo que busca cada uno de ustedes. Para, por supuesto, lo cual estamos disponibles Tatiana
y David y poder ayudarles pues con todas las dudas que puedan tener. Súper, ¿Cómo David, les mil gracias. Yo no sé si viste que hay por ahí unas preguntitas, creo que contestaste una, pero no sé si quieras como resumir rápidamente las dos preguntas que tienes ahí. A ver, la primera es, ¿cuál es la provincia más cálida y cuáles son sus rangos de temperatura? Cuando me preguntas cálida, ¿te refieres a clima, sí? ¿O a la calidez de las personas? Los No, rangos de yo creo que te preguntas sobre... temperatura, clima, sí. La provincia más cálida te diría que es British Columbia. British Columbia puede tener en un verano más o menos unos 25 grados y en un invierno puede llegar más o menos a menos 5 grados. Eso es como las mejores temperaturas que puedes encontrar en Canadá. La más fría en un verano te puede llegar a 30 grados y en un invierno te puede llegar a menos 25, menos 30 grados. Entonces es ya extremo. Es un tema bien extremo. ¿Cuáles son las diferencias entre las provincias y los territorios en Canadá, aparte del hecho de que sus habitantes son en su mayoría indígenas? Básicamente, las provincias están más reguladas por el gobierno que los territorios. Es decir, primero se es territorio, después se es provincia. Entonces, básicamente, aún no están tan desarrollados o en un estado para llegar a ser provincias. Y pues como ves, como están bien al norte, realmente son lugares que son mucho más acompañados de naturaleza, llamémoslo así, ciudades mucho más rurales y precisamente por eso es que allá viven los indígenas en ese sentido. No sé si quieres que hagamos una ronda de preguntas y las tienes de Canadá y seguimos con Australia o dejamos las preguntas para el final. Sí, si alguien tiene más preguntas, de pronto mejor ahorita para que no hagamos como mix. Si alguien tiene más preguntas de Canadá. Creo que no por ahora. Todo muy claro. Sí, bueno, de todas maneras es algo bien general, pero pues sí, es la idea de lo que puede ofrecer en principio Canadá como destino y pues bueno, ahorita revisaremos el tema de Australia. Perfecto. Entonces, voy ahora a compartir mi pantalla. Regálame un segundo. Llegó una pregunta. Si soy abogado, ¿cuál es la pregunta puntual? Pues en principio te puedo decir que eh, es difícil el tema de esa carrera puntualmente. Tanto derecho como medicina son carreras que son muy difíciles de poder ejercer en otro país, ya que las legislaciones son completamente diferentes. Si, por ejemplo, haces un máster en relaciones internacionales o en derechos humanos o algo que sea global, en esos ámbitos puntuales sí podrías desarrollarte, pero, por ejemplo, si tú eres penalista o derecho comercial o algo laboral, que es, digamos que tan puntual en cada país, no podrías ejercer. Las fronteras en Canadá están actualmente abiertas, sí, señor. De hecho, están procesando visas. La visa de estudiante se demora más o menos 3 meses, pero están abiertas en este momento. Tienen algunas restricciones, como básicamente cuando uno llega a Canadá tiene que hacer una cuarentena obligatoria de 3 días en un hotel que haya designado el gobierno y ya 11 días, pues digamos que en un espacio como un homestay o en un apartamento compartido, ya digamos en donde se organice el hospedaje como tal, pero el país está recibiendo estudiantes, de hecho está procesando sin problema solicitudes de estudio y de trabajo. La mayor demanda en el mercado laboral es un país enorme que tiene múltiples áreas realmente. Si de pronto me dices a qué te dedicas vos, te podría decir ya más puntualmente hacia qué lugar te podrías dirigir, pero es un país que está muy fuerte en tema de hotelería y turismo, en tema de gastronomía, en tema de eventos, en tema de marketing, en tema de IT.
en temas de emprendimiento, en temas de trabajo social, en temas de educación, en temas agrícolas, en temas mecánicos, en temas en lo que vos me acabas de escribir es un boom enorme y de hecho, por ejemplo, que como tal es una provincia donde todo el tema de desarrollo de tecnologías, de desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones, el tema de inteligencia artificial, de machine learning, de business intelligence, de data analytics, realmente es demasiado abierto, tiene muchas posibilidades, industrias en desarrollo bastante interesantes y con un auge pues bastante fuerte. Entonces, seguramente, como les mencionaba en la última diapositiva, de acuerdo a la que cada uno busque, se pueden encontrar posibilidades. En temas de derecho y de medicina, como les digo, es un poco restrictivo, pero si hay flexibilidad para buscar alternativas más generales, se pueden encontrar. Yo creo que puedes empezar con Australia y a medida, ya que terminemos, hacemos un resumen de preguntas de ambos destinos. Ok, súper. Lo pueden ver. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, ya se ve tu pantalla. Se ve full. Aún no full. Ahí se ve full. Yo aún no la veo full, no sé si de pronto. Espera a ver. No, Pero sí veo la flecha de tu mouse grande. ok. No sé por qué me la presenta. Mira de pronto aquí abajito donde está como el zoom. Abajo. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda de ese zoom donde está al lado del menos, si le das clic en ese icono se abre la presentación. Sí, ahí le había dado, pero ¿No ya. abrió? ¿La ves completa? Voy a intentar una cosita más. Espérame. Con la tecla F5 se escribe Víctor. Sí, de la F5, pero a ver si ahora sí, por fin. Listo, creo que ya. ¿Sí? No estoy viendo tu pantalla. Ahora sí, perfecto. Ok, súper. Listo. Bueno, Australia. Australia, un país lleno de oportunidades académicas. Entonces, primero, ay, lo siento, algo le pasa a mi compu, está muy lento. Ya. Lo primero que quiero contarles es acerca del territorio y para eso he invitado a una persona, un colombo australiano que conoce más de Australia que muchos de sus habitantes nativos. Entonces, Daniel, si me puedes ayudar un poquito aquí hablando del territorio. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Listo, entonces, Tatiana me pidió el favor de que les mostrara un poco acerca del mapa de Australia, sobre todo un par de consideraciones para hacer es que Australia es un país relativamente nuevo, tiene 200 y punta de años de historia. Y en 1900 fue que las antiguas colonias se unieron para formar lo que hoy en día conocemos como Australia. Ya. El sistema de gobierno es una democracia parlamentaria, al igual que Canadá, nosotros tenemos primer ministro en vez de presidente. Entonces, ustedes se darán cuenta que
Aquí realmente es todo por los ministerios en vez de como es en Colombia. Ya. Si ustedes pueden ver mi mouse. ¿O no, cierto? Bueno, les quería contar que la parte que da por la que está Sydney, que es la parte de la derecha de sus pantallas, le da la cara a Sudamérica, la otra parte le da la cara a África, y realmente en Australia hace más frío en el sur, y en el norte el clima es más tropical, ¿ok? Eso para que lo tengan en cuenta. Australia tiene 6 estados y 2 territorios. Entonces los territorios los podemos ver desde donde está la parte de Sydney. Ahí empieza Nueva Gales del Sur, o New South Wales como es en inglés. La capital es Sydney. Después está Victoria, cuya capital es Melbourne, y como decía David anteriormente, la capital cultural de Australia. Abajito está la isla de Tasmania. La capital es Hobart, y pues precisamente es la parte más fría del país. Las temperaturas en invierno pueden llegar a -3, -4 grados centígrados, que no es tan grave como en Canadá. Después, un poquito hacia el centro y al sur, tenemos Australia Meridional, o South Australia, cuya capital es Adelaide. Digamos que las temperaturas son más o menos un poquitín más frías que en Sydney en invierno. Podría llegar hasta 4 o 5 grados centígrados en la madrugada, pero no es muy grave. En la parte de la izquierda tenemos a Perth, que es la capital de Australia Occidental, o Western Australia, que es el territorio, o más bien el estado más grande del país. Es más o menos unas 2.5 veces la extensión de Colombia, y la población en ese estado es como de 2 millones de habitantes, ¿ya? Y el último estado, y no menos importante, es Queensland, que queda arriba de New South Wales. La capital es Brisbane, y es un estado un poco más tropical. Digamos que en la parte de Brisbane, en invierno las temperaturas no van a bajar por debajo de los 10 grados centígrados más o menos, y en verano las temperaturas no suben mucho, no tanto como en la parte del sur, pero sí se pone muy chévere. Territorios. Entonces, la parte del norte, tenemos el territorio del norte precisamente, no son muy creativos con los nombres, que se llama en inglés Northern Territory. La capital es Darwin, es una ciudad de no más de 100, 200 mil habitantes. Y en Alice Springs es donde está la roca más grande y más representativa del país, que se llama Uluru, que es una zona muy, muy espiritual para la población indígena de este país, sobre todo del desierto de Australia, ¿ya? Y encima de esto tenemos otro territorio, que es el territorio de la capital australiana, que es donde queda Canberra, que es precisamente un enclave, ¿ya? Porque todo el territorio está rodeado por Nueva Gales del Sur, ¿ok? Entonces lo que pasó más o menos en 1915 fue que Sydney y Melbourne se estaban peleando el hecho de quién iba a ser la capital de Australia, y para no pelear hicieron una ciudad en el medio llamada Canberra, ¿ya? Como les decía anteriormente, mientras más al sur más frío, más al norte es más caliente. Entonces digamos que en sitios como Darwin, Broome, Cairns, la temperatura tiende a ser como sería más o menos en el Magdalena Medio un poco, sobre todo en verano, ¿ya? Entonces eso es más o menos lo que yo tengo que mostrarles acerca del mapa de Australia, y ya si tienen otras preguntas alrededor de eso, yo se las puedo responder más adelante. Muchas gracias, Dani. Por ahora, ¿alguna pregunta respecto al territorio y las temperaturas? Que sé que es muy importante para tomar ese tipo de decisiones. Bueno, por ahora parece que no. Entonces voy a continuar. En Australia existen 3 niveles de estudios, o sea, está categorizada los estudios por 3 niveles y son como una escalerita.
Entonces, la primera categoría se llama Hélicos, que es todo lo que está alrededor de los cursos de inglés, específicamente enfocados en inglés. Entonces, cursos como General English, Cambridge, IELTS, EAP es English for Academic Purpose, que son cursos de inglés enfocados en mejorar las habilidades para llegar a, por ejemplo, a dar un salto a una maestría o hacer un pregrado universitario, entonces mucho más enfocados en el tema académico. Entonces, todo lo que se les ocurra de inglés vive en esta categoría. El segundo grupo son los cursos BED, que son muy parecidos a los COOP de Canadá, que mencionó David hace un tiempo, y son certificado 2, certificado 3, certificado 4, diploma y advanced diploma. Les hago una pregunta, ¿ven mi presentación? Sí, sí, la estamos viendo, Tatiana. Sí, la están viendo, o sea, si están viendo la escalerita. Sí, 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 ahí la vemos perfecto. Buenísimo, súper, perdón. Entonces, certificado 2, 3, 4, diploma, advanced diploma. Estos son cursos que, aunque suenen como que académicamente son muy robustos, la verdad no fueron construidos con un objetivo muy diferente. Esos se construyeron en Australia aquí con el fin de que fueran cursos vocacionales para que los estudiantes, una vez salieran, los australianos, una vez salieran de su high school, de su secundaria, pudieran hacer unos cursos pequeños entre 6 meses y 3 años, dependiendo del nivel, que les permita como tener un pequeño brochazo, si se puede decir así, como de algún tema en especial. Entonces, hay temas de business, marketing, de project management, de gestión de proyectos, hay varias áreas, hay de medicina, hay como enfermería, hay temas de deportes que a la gente les gusta mucho estudiar acá los estudiantes internacionales, hay temas de gimnasia, de deportes, por ejemplo, como coach de entrenadores de tenis. Por el lado de la parte médica también hay como community service, disability. Bueno, hay una cantidad de cursos enormes en esta categoría que lo que le permite a los estudiantes es poder hacer unos cursos cortos y económicos que les da un tiempo de estadía acá en Australia. ¿Por qué les digo lo de la parte académica? Porque es importante tener claro cuáles son las expectativas que uno tiene acerca de estos cursos. Entonces, aunque sean cursos que se podrían ver como diplomas, no tienen el nivel académico que sería un diploma en Colombia, un diplomado en alguna categoría. ¿Ok? Pero son un comodín que usan mucho los estudiantes internacionales. Y la tercera escalerita es de todo el tema de Higher Education, que es pregrado, maestría, maestría en investigación y doctorado. Acá me voy a detener un poquito también para hablarles cuáles son los beneficios que tienen estudiar alguno de estos cursos. Entonces, estudiar algún curso de inglés o hélicos no tiene ningún beneficio más allá de mejorar tu nivel de inglés. El estudio del vocacional, hay vocacionales, si estos vocacionales están enfocados en oficios o trades, como los llamamos aquí en Australia, el gobierno puede llegar a darte una visa postgraduate, que es una visa después de graduado, con la que puedes obtener hasta 1 año y medio de derecho de trabajo full time. Y en educación, en higher education, con que hagas un estudio de pregrado, maestría en investigación o doctorado, el gobierno inmediatamente te va a dar la posibilidad de aplicar a una visa de posgrado, posgraduado, que te da hasta 3 o 4 años de derecho de trabajo full time aquí en Australia. ¿Ok? Entonces, les voy a contar un poquitico cómo es el proceso para una visa estudiante. Lo primero que debemos hacer es seleccionar la ciudad, el curso y el proveedor. Siempre recomiendo que los estudiantes seleccionen la ciudad con respecto a lo que les gusta, lo que disfrutan. Entonces, ya Daniel y les habló un poco como de los diferentes climas y eso. Y creo que la decisión de tomar de la ciudad donde queremos vivir depende definitivamente de lo que nos haga feliz. Una persona que no soporta un frío continuo, pues creo que no debería pensar en irse a vivir a Hobart o a Tasmania.
porque pues es algo que no va a disfrutar. Si es una persona que definitivamente no le gusta el calor, entonces Brisbane y Perth pues no son como opciones, o Darwin no serían como opciones válidas. Entonces, seleccionar la ciudad dependiendo de lo que te guste. Melbourne, por ejemplo, es una ciudad supremamente cultural. Allá, allá viven muchísimas personas de Bogotá porque les gusta el clima, es muy parecido al de Bogotá, pero también se vive un mundo cultural, está el Australian Open, la Fórmula 1, entonces hay muchas cosas muy llamativas allí. El curso hay que escoger qué queremos hacer, inglés, vocacional o higher education. Entonces, inglés, puedes venir a estudiar inglés desde cualquier nivel, el que tengas. Si eres beginner o avanzado, puedes venir a estudiar inglés, vas a llegar al nivel que realmente lo necesites y se puede hacer un examen gratuito previo a para que el colegio sepa en qué nivel te va a ubicar. Si es vocacional, para la mayoría de los vocacionales tienes que presentar un nivel B1 o un 5.5 en IELTS para poder acceder a alguno de estos cursos. Y escoger el proveedor, pues dependerá colegio, universidad, de lo que escojamos. El segundo paso es aplicar al proveedor o colegio o universidad. Para poder aplicar al proveedor, la documentación es muy básica, pasaporte, diplomas de estudios previos, y ahí vamos a obtener una carta de oferta. La carta de oferta del colegio la emite diciendo claramente cuáles son como el contrato, cuáles van a ser los costos, cuáles van a ser las fechas, cómo van a ser los pagos. Una vez tenemos estos documentos y la carta de oferta del estudiante decide continuar con el proceso, se aplica la visa. Allí se piden documentos adicionales. El GT es una carta de genuinidad que es muy importante para el proceso aquí en Australia, y también es muy importante dejar muy claro cuáles son las razones que tiene el estudiante para regresar al país, porque a diferencia de Canadá, en Australia, aunque todos buscamos de alguna forma un proceso migratorio, no es tan abierto, no es como que el gobierno te diga, ven, estudia aquí, que de alguna forma te voy a apoyar para que obtengas tu residencia o tu proceso migratorio, puedas hacer tu proceso migratorio acá. Aquí no es así, aquí la visa de estudiante está totalmente vinculada al estudio y debe verse como que el objetivo principal y único es estudiar, sin importar a qué nivel de estudio vengas. Entonces, el proceso migratorio en Australia, y ahorita les hablaré un poco más de eso, no es que sea imposible, pero es un paso a paso y no está tan claro desde el principio. Entonces, está mucho más atado al tema de educación, ya que con la educación tú puedes ir escalando y logrando algo, sería lo correcto, más no porque esté directamente vinculado a un proceso migratorio. ¿Ok? Entonces, para una visa de estudiante, uno de los puntos más importantes es que el gobierno sepa y sienta que el estudiante va a regresar a su país después de finalizar sus estudios. Siguiente paso, una vez aplicamos a la visa, se presentan exámenes médicos y toma de biométricos. Es un proceso muy sencillo que se hace allá en Colombia. Y pues por último, comprar tiquetes y tomar este vuelo. ¿Ok? Condiciones de la visa de estudiante. Australia es uno de los pocos países donde los estudiantes internacionales tienen la oportunidad de trabajar y estudiar al tiempo, sin importar qué vienes a estudiar. Vuelvo y digo, para cualquiera de los 3 grupos de estudios, la obligación como estudiante internacional es estudiar medio tiempo y tienes la posibilidad de trabajar medio tiempo. Ahora, eso es otra parte importante. El gobierno nos da la oportunidad como estudiantes internacionales de trabajar medio tiempo. Claramente no es una obligación. ¿Ok? Entonces, esto significa 20 horas de trabajo, 20 horas de estudio a la semana. Y en vacaciones, una vez no estás dentro del periodo de tu curso, sí puedes trabajar el tiempo completo. Ahora, en este momento, tiempo COVID, en Australia, como ha disminuido tanta la oferta de trabajo, porque pues no hay estudiantes, o más bien la necesidad pues de tener empleados ha aumentado. Entonces el gobierno hace poquito, hace como unos 8 días, aprobó la posibilidad para que todos los estudiantes internacionales que trabajen en industrias vitales para este momento de esta situación del país puedan trabajar full time, es decir,
tiempo completo mientras están estudiando. Estos son todos los que trabajen en hospitality, que es todo el tema de restaurantes, bares, todos los meseros, los de cocina, todas las personas que trabajan en el sector de la salud, desde fisioterapeutas hasta, bueno, médicos, todo, tienen derecho a trabajar full time, y todos los que estén vinculados en la industria del turismo. Pero esto es tiempo corto. La visa está atada a estudios, por lo que este es el objetivo principal, como ya lo mencioné. Costos promedios. Aquí les quiero hablar un poquitico de los costos. Definitivamente es algo muy general. Estoy poniendo como rangos, pero creo que es muy importante a veces como poder tener una imagen rápida de cuáles podrían llegar a ser los costos estando aquí y pues previo a venir. Entonces, 6 meses de curso de inglés. Claramente, definitivamente depende de la ciudad y depende de la calidad del colegio, como en creo que todas las partes del mundo. Está el colegio barato y de calidad no te garantizo nada, y está el colegio caro que pues ofrece una muy buena calidad. La idea siempre es buscar algo intermedio, que sea bueno, económico, pero pues que también obtengas un nivel, puedas mejorar tu nivel de inglés. Entonces, más o menos puedes encontrar algo entre $4.600 y $6.500 australianos, y pues ahí al frente les puse todo el tema en pesos colombianos para que se puedan hacer una idea. El vocacional, como les decía, es un curso que puede durar entre 6 meses y 3 años. Es un curso supremamente económico a comparación de inglés. Entonces puede durar hasta de 4.500 a 8.000 solo un año, si se dan cuenta es casi el doble del curso de inglés, y ahí está el precio en pesos colombianos. El seguro médico, es muy importante adquirir un seguro médico para poder aplicar a la visa. Cuando uno aplica una visa de 6 meses de inglés, podemos obtener que el gobierno nos dé 2 meses de vacaciones, lo que significa que la visa realmente sería de 8 meses. $280. La visa, la aplicación de la visa como tal, lo que se le paga al gobierno para poder aplicar la visa, tiene un costo de 630. Este costo es el único que no depende del tiempo. Entonces, sin importar si la visa de estudio de inglés o de BED es de 6 meses, un año, o estamos aplicando una maestría en research, en investigación, que dura 3 o 4 años, el costo de la aplicación de la visa es siempre el mismo. Estadía por semana depende muchísimo de la ciudad. Sydney, donde nosotros vivimos, es una de las ciudades más caras del mundo y pues la ciudad más cara de Australia. Entonces, este es un promedio, pero de 180 a 250. Sin embargo, hay muchas ciudades mucho más económicas que pues simplemente nos van a ayudar a ahorrar un poquito más de dinero. Esto es semanal por persona. Alimentación semanal $100, transporte semanal 50. Y ahora, los ingresos promedio, ¿cuánto se puede hacer un estudiante internacional semanal? Hay de todo, hay de todas las posibilidades, pero entre 700 y $1.500 australianos a la semana se puede hacer un estudiante internacional. Entonces, si hacen los cálculos, ganarse 3 millones de pesos semanales, pues es un buen negocio. Migración. Como les decía, Australia es muy diferente en todo este proceso que Canadá. Que se puede hacer procesos migratorios, claro que se puede, pero tiene tienes que empezar con un proceso de educación primero para poder, si acaso, evaluar una posibilidad de migración. Las dos visas, bueno, ahí les dejé un link donde se habla de todos los tipos de visas que pueden adquirir los estudiantes internacionales dependiendo de su curso o de su profesión o de su experiencia o de su habilidad. Entonces, dos de las visas que más usan los estudiantes internacionales son la de patrocinio y la de habilidad y conocimiento, que se llama la skill. ¿Cómo funciona? Patrocinio es, tú llegaste a Australia, estudiaste inglés por un tiempo, mejoraste tu inglés, terminas de estudiar inglés y decides entrar a hacer un BED, un curso vocacional en, por ejemplo, carpintería, en, por ejemplo, enfermería. Dependiendo del curso que decidas tomar, al final de este podrías buscar un trabajo en una empresa, esta empresa te puede patrocinar y ahí ya puedes empezar un proceso migratorio. La segunda es por medio de Skill, que es la lista que van a encontrar ahí en ese link, y es
el gobierno australiano sí abre procesos migratorios, pero tienes que hacer parte de una lista muy específica que ellos tienen, que es la que encuentran allí. Por ejemplo, un caso muy cercano, una persona que es ingeniero de sistemas en Colombia viene y estudia acá algo relacionado a todo el tema de Information Technology, de IT. Después es muy posible que pueda aplicar una skill, porque todo el tema de tecnología, de computación, hace parte de esta lista y eso le permite tener un proceso migratorio mucho más rápido y mucho más fácil. ¿Ok? Ok, hasta ahí hablaríamos de Australia. ¿Alguno tiene una pregunta por ahora? Súper, Tatiana, muy interesante, muy chévere la presentación, muy concreta y realmente, bueno, un panorama muy concreto de lo que nos ofrece Australia. Bueno, es muy importante ahorita mencionar que las fronteras en Australia siguen cerradas, como les decía, y estarán cerradas. Yo tengo fe que puedan abrirse para el 2022, principios o mitad. Entonces, ¿cuál es la sugerencia aquí? Es definitivamente no hagan ningún proceso con nadie, con ninguna agencia, ni siquiera conmigo, ni con nadie, porque realmente es un riesgo enorme tomar decisiones ahorita. Lo que sí les puedo sugerir es que si Australia es una opción, pueden empezar a trabajar desde ya en su inglés, en aprender alguna habilidad, aprender algún oficio que les permita también llegar con mayores posibilidades. Entonces, esa es una oportunidad muy grande para poder irse proyectando el día de mañana para poder viajar a Australia. Ahora, entendiendo un poco como lo habló David, qué posibilidad o qué buena idea sería si de pronto estudiamos en Canadá inglés, mejoramos nuestro inglés y ya después que tenemos un nivel como, no sé, IELTS 5.5, que es con el que puedes entrar a un vocacional en Australia, poder viajar para acá si lo que queremos es Australia. Entonces creo que ahí se puede hacer una combinación muy interesante, dependerá, claro, de los deseos y lo que cada uno quiera lograr, pero creo que hay muchas oportunidades que podemos tomar allí. Entonces, lo que necesiten, pues con mucho gusto aquí estamos para darles toda la información. Ahí estoy viendo una pregunta. ¿Qué tan cierto es que la universidad de la que somos egresados puede facilitarnos el proceso de migración? ¿Te refieres a de la universidad que sean egresados aquí en Australia, una vez termines tus estudios aquí? ¿O tu universidad en Colombia? Ok, Colombia. No, es decir, a Australia no le importa de qué universidad vienes. Creo que ni siquiera nos conoce. Es más, muchos de los estudiantes que emigran fácilmente acá vienen del SENA, porque, porque el SENA, digamos que muchos de sus cursos son oficios y esto, digamos que hay muchas opciones para migrar desde los oficios. Ahora, a través de supuestos convenios. No, o sea, las universidades no se van a meter, ninguna universidad se va a meter en temas migratorios como tal, ¿ok? Entonces, que tu universidad tenga un convenio con otra universidad aquí en Australia para que vengas a hacer ejemplo de maestría, eso sí es totalmente válido y lo puedes encontrar. Eh, no sé, o como por ejemplo con Colfuturos, o puedes encontrar esa posibilidad de hacer convenios y venir a estudiar tu maestría o tu pregrado, puedes obtener becas, por ejemplo, para poder realizar tus estudios, pero las universidades ni de aquí ni de allá te van a meter en temas migratorios. Entonces, ahí no va a ser la diferencia. Dependiendo de tu caso, puede que la universidad te apoye y te ayude con algún convenio para que hagas tu maestría, en este caso aquí en Australia. Una vez termines tu maestría aquí en Australia, sin importar si la maestría es de IT o de medicina o de lo que sea, todas las personas que se gradúen de una maestría en Australia van a tener derecho a aplicar una visa de graduado. Y
eso inmediatamente te da 2 años de trabajo full time, de trabajo tiempo completo aquí, ¿ok? Pero, y ya digamos que en estos 2 años la idea es que busques tu proceso migratorio, pero los proveedores de educación no tienen nada que ver con los procesos migratorios. Sí, total. Ahí digamos que para complementar, de hecho conozco casos puntuales de universidades que lo que te permiten es que puedas hacer, estás haciendo tu pregrado acá, que puedas hacer un año en una universidad australiana que tiene convenio con la universidad local y acceder a una doble titulación. Son cosas así por el estilo, pero realmente no es que tenga alguna incidencia en un tema migratorio que seas de una u otra universidad, ni en Australia ni en Canadá, que vale mencionar que ambos hacen parte de la Commonwealth, es decir, colonias inglesas, por eso pues tienen temas también muy parecidos en los nombres de los programas, en la estructura gubernamental pues que tiene el país, entonces pues eso también es interesante. Definitivamente, lo que mencionas, Tatiana, es muy interesante porque sí se pueden, digamos que combinar muy bien los proyectos de un lado hacia otro. De hecho, a mí me ha pasado mucho con personas que no tienen el nivel de inglés ni de pronto de una vez el capital para pensar en invertir en un programa de Higher Education. Van a Australia, afianzan su nivel de inglés, extienden con programas vocacionales, que sabemos que eso lo hace el 98% o 95%, pues, o sea, son cifras muy altas, que extienden sus visas por medio de programas vocacionales de 2 o 3 años, que pueden pagar, de hecho, por cuotas. En esos programas ya no estudias de lunes a viernes, sino que estudias 3 días a la semana o los fines de semana. O menos, Y sí. lo que utilizan realmente en ese espacio es poder también capitalizar. Es cierto. Entonces, eso es algo importante porque vas a afianzar tu nivel de inglés, capitalizar, vivir una experiencia, es decir, Australia es un vividero fantástico, realmente es muy atractivo, muy entretenido, es una experiencia que de alguna manera no te está llevando de una vez a una presión de que voy a migrar, sino que realmente te está llevando a vivir una experiencia en el día a día, a ganar muy buenos salarios, es decir, conocemos casos de personas que hacen cleaning y se pueden ganar 25, 30 dólares por hora. Así Entonces, es. realmente es una opción muy interesante para vivir una experiencia de vida que, como mencionabas en el último paso, cambia completamente la perspectiva de la vida, del mundo y de un montón de cosas. Entonces, definitivamente es un país bastante atractivo, que como les mencionamos, se complementan. Digamos que en el concepto del webinar ha sido como Canadá versus Australia, por lo que ofrece uno versus otro, pero realmente son opciones que pueden llegar a ser muy complementarias y que definitivamente pues, ofrecen una proyección de vida importante al final. Así es, así es. Tenemos un par de preguntitas. Yo voy a contestar la de Víctor. Es verdad que antes de desplazarme a Australia es muy conveniente tener viajes y experiencia en otros países, suma puntos o algo por el estilo. En lo absoluto, en lo absoluto. Australia definitivamente no le interesa. Llevo más de 500 visas aprobadas en toda mi historia de educación y créanme, no he tenido ni una sola visa rechazada, así que 100% de éxito. Y he traído estudiantes con ni siquiera que tienen que sacar ahora el pasaporte cuando empiezan conmigo. Entonces, no tiene nada que ver. Es más, he traído muchos estudiantes con visas de turismo en Estados Unidos rechazadas, porque eso no tiene nada que ver. Lo grave sería mentirle al país, mentirle. Y ahí sí tuve un caso en el que el estudiante mintió, o más bien ocultó información. Al final pudo sacar la visa aprobada, pero sí tuvo su dificultad, tocó ir y volver un par de veces con algunas cosas. Entonces, no importa ni siquiera si tienes visas rechazadas. Lo importante es ser muy, muy claro y muy honesto. Ahora, si llegas a tener procesos legales en otros países, sí puede llegar a ser un punto que ellos evalúan. Tampoco te digo que sea un punto negativo, pero sí es un algo que ellos pueden evaluar.
Ahora, Daniela te dejó una pregunta, David. ¿Cuánto tiempo toma el proceso para obtener la residencia permanente en Canadá después de haber terminado los estudios? Ok, ya voy a responder esa pregunta. Quiero complementar algo con lo que mencionas y de hecho con lo que hablaste en la charla del tema del GTE. Eso de GTE significa Genuine Temporary Entrant, es decir, que le puedas garantizar al país que eres alguien que genuinamente va a entrar de manera temporal, ¿sí? Y eso aplica para ambos países. Es decir, Canadá te dice, ven, quédate, pero no quiere decir que uno cuando aplica una visa de estudiante le pueda decir al país, voy a quedarme, porque la visa de estudios es una visa de entrada temporal. Entonces hay que ser muy claros en que si es temporal, uno quiere estar de manera temporal. Ahora, precisamente el éxito, y con tus visas aprobadas lo sabemos realmente, el éxito grande de una visa es cómo demostramos ese requisito de entrada temporal por medio de una carta de intención bien estructurada, donde se explique el perfil, quién soy, qué hago, a qué voy al país, por qué es importante para mí hacer este o este programa en el país y cómo eso me puede aportar en un hipotético regreso a Colombia. Entonces, eso es algo que es bien importante poder organizar y realmente el éxito para mí, y estoy seguro que Tatiana compartes esa noción, está muy dado en esa carta de intención y en lo que uno realmente dedique el tiempo a estructurar bien una aplicación. Y Definitivamente, hay muchos, perdón que te haya interrumpido, hay muchos estudiantes que se preocupan, no, que yo no hice mi carrera en una universidad muy grande o que no es conocida o que he trabajado toda mi vida en algo que de pronto no sé, auxiliar o cosas así. Eso no le pone ningún riesgo a la visa. Es muy importante que sepan que cada perfil es totalmente diferente y cada perfil tiene el derecho de ir a estudiar a Australia. Como lo dice David, el 85% del éxito de una visa para Australia, y creería que para Canadá es lo mismo, definitivamente es esa carta. Cómo lo explicas, cómo presentas tu caso, y eso es lo que como agencias hacemos. Digamos que ahí está nuestro granito de arena, de cómo saber, no es contar mentiras, es saber cómo contar las cosas de la forma correcta para que a ojos del gobierno tengamos un perfil que merezca una visa. Y de hecho uno conoce casos en la industria donde le dicen al estudiante, haz tú la carta, pero pues realmente es muy diferente cuando, pues bueno, sí, uno hace una carta, pero no tiene tantas nociones de cómo realmente puede enganchar X variable u otra para jugar a favor del perfil. Y realmente aquí ambos, digamos que somos muy partidarios de que sea una carta elaborada por nosotros que conocemos realmente del tema y pues tenemos como experiencia en esto, ¿sí? Que eso es importante. Ahora con tu pregunta, Daniela, ¿cuánto tiempo toma el proceso para obtener la residencia permanente en Canadá después de haber terminado los estudios? Eh, Como te mencionaba, eso varía mucho según la provincia. Hay provincias que brindan más facilidades que otras, pero te diría que en promedio puede tardar un par de años. O sea, 2 años de estudio, 2 años de trabajo, ahí básicamente se podría estar pensando en que se puede tener una residencia, o sea, más o menos en 4 años, que es algo interesante realmente, porque como hablábamos a veces, y se conocen casos de personas que están en Australia 4 o 5 años capitalizando y haciendo buena cantidad de dinero, pero aún de pronto un poco lejos de poder llegar a un tema como una residencia. Entonces, pues es ahí donde empiezan a jugarse las variables de manera interesante entre ambos países, ¿vale? Hay una última pregunta ahí abajo. ¿Es recomendable desplazarme a Australia sin haber terminado mis estudios profesionales virtuales y finalizarlos estando allá? No te diría si es recomendable o no. ¿Qué pasa? Si tú tienes la oportunidad de terminar tus estudios profesionales desde aquí, desde Australia, y lo puedes lograr, no digamos, no tienes ninguna dificultad con tu colegio o universidad, no le veo ningún problema. El punto es que necesitamos, en el momento que vayamos a aplicar a tu visa, vamos a necesitar explicar qué te va a tener atado a Colombia. Entonces, si tú te vienes y vas a terminar tus estudios acá, entonces nos toca buscar que tu atadura en Colombia sea, por ejemplo, familia o propiedad.
Entonces, la verdad, no hace diferencia. Mi recomendación sí es siempre terminar una carrera universitaria, no por procesos migratorios, no porque acá las cosas mejoren en temas laborales, pero sí por procesos migratorios. Entonces, el hecho de tener una carrera universitaria aquí en Australia no te hace la diferencia en temas laborales, pero si en algún momento vas a migrar, por ejemplo, si quieres hacer una maestría acá en Australia, definitivamente no vas a poder si no tienes ya un diploma de un pregrado. Entonces, puedes venirte y estudiarlo acá, pero con sugerencia total de que lo termines, porque te va a servir muchísimo y si no, te vas a quedar ahí y hacer una carrera universitaria acá en Australia es mucho más costoso y tiene mayor dificultad. Sí, y de hecho yo consideraría unas variables como por ejemplo la diferencia horaria, número 1. Número 2, que vas a estar allá estudiando, que vas a estar allá trabajando. Entonces, ¿qué tanto realmente vas a tener el tiempo para hacer todas las cosas a la vez? Estudiar acá, estudiar allá, trabajar allá. Entonces, pues digamos que sería un tema que contemplaría. Y si es, digamos que alguna recomendación, igual que Tatiana te diría, enfócate en el paso 1 y después das el paso 2. Lo que sí puedes de pronto hacer en ese espacio es afianzar un poco el tema del inglés para que puedas llegar allá y acceder a mejores posibilidades de trabajo o que puedas apuntarle directamente a un programa vocacional, que puedas ir de pronto un poquito más allá. Así es. Chicos, ¿alguna otra pregunta por ahí pendiente? Es el momento. It's the moment. Obviamente, pues invitarlos a que en este momento seguramente es bastante información, pero obviamente los invitamos a que podamos, en caso de que estén interesados en X o Y tema, ya saben que con esta inscripción que tuvieron con este webinar es un primer paso para el programa que quieran elegir, ya sea en Australia o en Canadá o inclusive en algún otro lugar. Como les mencionaba, pues nosotros en este caso estamos con Tatiana, que está en Australia. Les estamos compartiendo algo que está en auge, que es las personas buscando emigrar, y Canadá las facilidades que ofrece en ese sentido, pero trabajamos con otros destinos. Tenemos Nueva Zelanda, que también está muy cerca de Australia, también está cerrado porque funcionan muy como hermanitos, pero también tiene opciones muy interesantes. También es un país con unas características bien particulares, países en Europa, Inglaterra, Irlanda, es decir, al final varias opciones que en dado caso, pues si quieren llegar a analizar, por supuesto estamos disponibles para hacerlo. Así es. Entonces, bueno, creo que por ahora no van a haber más preguntas. Igual, muchas gracias a todos por asistir. Creo que ha sido un muy buen evento. Creo que podemos resumir todo de forma, se hizo un buen resumen pues de todo. Entonces, cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto, creo que igual ya tienen nuestros contactos, correos. Aquí vamos a seguir muy pendientes de ustedes y de las decisiones que desean tomar. Claro, Víctor, apenas terminemos, mientras se descarga y demás, yo creo que a principios de la próxima semana estaríamos compartiéndoles el enlace con la charla para que la puedan revisar de nuevo. De nuevo, sabemos que ha sido bastante información en un espacio corto, y de hecho ya cuando empezamos a analizar temas muy específicos, seguramente que esa información obviamente se puede ampliar un montón. Pero claro que sí, compartiremos la presentación. Gracias por su asistencia, gracias Tatiana por tu tiempo en Australia. Mira, que se refieren, si le puedes compartir el link. Sí, no hay ningún problema. La página del gobierno australiano también la puedes traducir. Es bastante, digamos que fácil de leer. Eso tiene mucho que ver el gobierno, que ellos son muy claros en su forma de hablar. Entonces ahí te lo envié. Igual si no, cualquier cosa, simplemente pones, te voy a dejar acá por si cualquier cosa, million on. Yo también les acabo de dejar el link de la página oficial del gobierno de Canadá. Ahí pueden encontrar toda la información
de los tipos de visa, de programas rurales, de programas pilotos de migración, absolutamente todo. ¿Listo? Bueno, Bueno, entonces, muchas gracias a todos y que tengan una linda noche todos allá en Colombia. Que disfruten el fin de semana en Colombia y en Australia. Gracias. Estén bien, bendiciones.